¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los presentes. También me gustaría agradecer a México Libertario y al Partido Libertario MX por hacer este evento posible, y desde luego pues al diputado Jorge Triana por asistir y estar con nosotros, ¿no? Agradecer también que, como se dice en el argot mexicano, vienes en vivo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues agradecer y aprovechar también y comentarles que la idea de este evento, obviamente, y lo principal es escuchar lo que nos pueda compartir el diputado sobre la conferencia o la plática intitulada cómo destruir la destrucción, cómo detener la destrucción, o también, ¿no? Podría ser válido, ¿no? Cómo detener la destrucción de México. Estamos con miras pues de formar la primera agrupación política nacional libertaria en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, pues si gustan apoyarnos con su firma, pueden platicar con Víctor, con Tonatiu, Asael también nos puede ayudar, y con un servidor, ¿no? Para recolectar su firma. Tenemos todo preparado con la aplicación del INE. Entonces, bueno, pues sin más rodeos, diputado, pues bienvenido. Me imagino que no necesitas grandes presentaciones, ya todo el mundo te conoce, te ubica, ¿no? Tienes una larga carrera política a tu corta edad, ¿no? Y bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pero una disculpa por llegar tarde, pero sí, efectivamente casi llegué en vivo. Terminamos de votar a las 9:30 de la mañana, la militarización de la Guardia Nacional, y bueno, les voy a comentar un poquito de eso, que lo traigo, todavía vengo temblando el coraje, pero bueno, para que tengan una idea de primera mano de cómo fueron las cosas. Y primero felicitar y saludar este esfuerzo que se está haciendo por formar esta agrupación política nacional. Efectivamente, nunca ha habido ni siquiera el intento por llevar a cabo un esfuerzo de este tamaño a nivel nacional, y bueno, pues por supuesto es muy encomiable, y en lo que yo pueda ayudarles, en lo que pueda apoyar, cuenten por supuesto conmigo como siempre. Tenemos ya varios años de caminar juntos en esta lucha, y vamos a continuar en eso. ¿Cómo detener la destrucción de México? Miren, creo que vale la pena dar algunos antecedentes. Algunos parecieran muy obvios, pero vale la pena comentar por qué estamos aquí. Y miren, me cuesta mucho trabajo, antes no me costaba trabajo, pero me cuesta mucho trabajo el separar mi visión liberal que tengo con la visión de opositor, porque muchas veces se contraponen. Porque el ser opositor implica estar del otro lado del escritorio. El ser opositor implica en este momento estar pues, del lado, digamos, del Estado, no del gobierno, ¿no? Dando la batalla desde adentro, y eso cuesta mucho trabajo, porque uno cae en inconsistencia sí o sí. Pero creo que el momento que estamos viviendo en este momento es tan crítico, es tan delicado, es tan peligroso, que creo que en este momento no podemos venirnos con puritanismos ideológicos. Y creo que en este momento de lo que se trata es de tener esta regresión autoritaria que estamos viviendo, estos pasos hacia atrás que estamos dando, regresar esos pasos hacia al momento en el que estábamos, que no era lo mejor precisamente, pero que cada día lo valoramos más, ¿verdad? Cada día valoramos más lo que teníamos antes, porque lo hemos ido perdiendo pedazo a pedazo. Entonces vale la pena un poquito de pragmatismo en aras de poder frenar esta regresión autoritaria, esta destrucción del país que se ha venido dando a partir del año 2018. ¿Por qué estamos en el momento en el que estamos? Sobra decirlo, pero pues fueron décadas de gobiernos completamente abusivos, fueron décadas de gobiernos con una corrupción galopante, 70 años de priismo, un hartazgo impresionante. Fueron 70 años donde no había distinción prácticamente entre el partido y el Estado, donde era exactamente lo mismo. Un cambio radical en el año 2000, 12 años del Partido Acción Nacional, que muchos terminaron decepcionados de ese sexenio, regresaron al grado de regresar al PRI, ¿no? Y un sexenio de Enrique Peña Nieto que fue completamente tóxico para este país, lleno de corrupción, lleno de negligencia, pero cómo lo extrañamos ahorita, ¿verdad? Cómo lo extrañamos en este momento, a pesar de los pesares. Y bueno, pues como llega ese hartazgo, viene inmediatamente después
el péndulo va para otro lado, el péndulo va para lo que encuentran completamente diferente, lo que la gente encontró como la opción más distinta a lo que estábamos viviendo. Y pues es una persona que viene haciendo campaña desde hace 22 años, ¿no? Bueno, en ese momento desde hace 18 años, una persona que, podemos decir lo que sea de él, por supuesto que creo que aquí ninguno de nosotros somos fans de Andrés Manuel López Obrador, sino todo lo contrario, pero hay que reconocerle una constancia, ¿no? Y que además esa constancia va acompañada de una congruencia discursiva hasta que llegó a presidente de la República. Es decir, ustedes recordarán el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando estaba en su cúspide, había metido a la cárcel a Elbester Gordillo, salían las portadas de las revistas de Times, Saving Mexico, ¿no? Y había firmado el Pacto por México, estaba sacando adelante las reformas estructurales, que creo que fueron buenas, medianamente buenas, y aún así salía el observador en spots de televisión, y ¿qué nos decía? Nos van a llevar al despeñadero. Y nosotros casi le damos un zape, ay, ya siéntese señor, ¿no? Cállate, cabrón, ¿no? O sea, y él seguía diciendo, nos van a llevar al despeñadero. Pasaron meses, quizá un par de años, y vino Ayotzinapa, y vino la Casa Blanca, y vino la estafa maestra, y vino un desastre económico, y casos de corrupción y de excesos desde el gobierno, y volvió a decir en un spot de televisión, se los dije, nos iban a llevar al despeñadero. ¿Y la gente qué hizo? Pues tienes razón, pues el único que me lo advirtió. Y la gente salió desbordada a votar por él. Obviamente acompañado de errores enormes, estratégicos, estructurales de la oposición, una oposición ya desgastada, una partidocracia, digamos, ya muy desgastada y donde era muy complicado poder sacar adelante esta situación. Llega el actual presidente a ocupar el cargo. Hay quienes no lo vieron, y hay los del club de no podía saberse, ¿no? Tenemos una cuenta pendiente ahí con ellos, los del club de no podía saberse, fueron la mayoría de los que votaron por él. No podía saberse que iba a militarizar el país, no podía saberse que iba a ahuyentar las inversiones, no podía saberse que iba a aniquilar los órganos constitucionales autónomos, no podía saberse que iba a utilizar las estructuras del Estado para beneficio propio, para su proyecto político. Pues claro que podía saberse, Habemos quienes lo advertimos desde el principio, habemos quienes lo advertimos porque lo vivimos y lo sufrimos desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde hizo exactamente lo mismo. Es más, muchos se sorprenden por la militarización que cuajó el día de ayer, hace ratito, en la Cámara de Diputados, pero fue una propuesta de campaña de López Obrador. Fue una propuesta de campaña. Sí, durante años dijo no a la militarización, pero durante su campaña del 2018, él tenía la propuesta de crear una Guardia Nacional más tóxica que la de aquí, porque él quería desaparecer todas las policías municipales y estatales para juntarlas en un solo cuerpo armado. Eso era peligrosísimo, terrible. Bueno, ya lo cuajó ahora metiéndolo a la Sedena, ¿no? Pero bueno, eso es lo que prometió durante la campaña. Y la verdad es que desde que el presidente gana, desde su festejo del día 6 de julio del año 2018, en el Zócalo no hizo un solo llamado a la unidad de todas las personas que vivimos en este país. Nunca dijo voy a gobernar para todos, nunca lo dijo, ni lo ha dicho, nunca dijo yo gobierno para los que votaron por mí y para los que no votaron por mí. Nunca dijo yo vengo a elevar la calidad de vida de la gente. Nunca dijo yo vengo a generar empleos. Nunca dijo yo vengo a atraer inversiones para detonar la economía. Nunca dijo nada de eso. Nunca. Al contrario, el sectarismo vino desde un principio. El desdén vino desde un principio. Sí, un montón de contradicciones porque dice no voy a desaparecer estancias infantiles y lo hizo. Hubo una serie de cosas, pero jamás hizo un llamado a la unidad de todas las personas, ¿no? Y llegó y bueno, pues lo puso en práctica. Estaba viendo no sé si vieron la entrevista que le hicieron al doctor Carlos Ursúa, Loret de Mola, en Latinus, y si no la han visto, véanla, no tiene desperdicio.
porque lo que dice Ursúa, que era secretario de Hacienda con López Obrador, una persona cercana a López Obrador históricamente, su secretario de Finanzas, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo que dice es: yo se lo advertí, no canceles el aeropuerto, puede ser el error del sexenio, y todavía ni empieza el sexenio. Yo se lo advertí y no me hizo caso. Fue una decisión meramente ideológica, y pues ese error ya está cuantificado, lo explica perfectamente Carlos Ursúa. Nos costó 1 punto de Producto Interno Bruto del año 2019, nada más esa decisión, entre el costo de la cancelación y lo que implica el pagar pues todo lo que tiene que ver con costas, con indemnizaciones y demás, entre lo que se tuvo que pagar también por los pasivos laborales, entre lo que se le tuvo que pagar a los tenedores de los bonos, porque estaba construyendo con bonos el aeropuerto internacional en Texcoco, y además lo que se tuvo que incrementar el TUA y el costo de Santa Lucía, de construir el aeropuerto Balín de Santa Lucía. Bueno, ese es 1 punto de crecimiento económico, y ahí está el resultado. En el 2019 decrecimos nuestra economía en 0.1% y no había pandemia. En el 2019 no hubo pandemia, así que no había pretexto. Para el 2020 hubo pandemia, y lo que sucedió fue nada más que se precipitó pues la debacle económica del país, que ya se venía dando desde el 2019 por este tipo de decisiones completamente irresponsables. Es más, los 3 primeros meses, en el primer trimestre del 2020, sin pandemia todavía, estábamos decreciendo a 0.6%. La perspectiva económica era desastrosa de cualquier modo. Terminamos decreciendo 10.5%, ¿no? Pero eso sí fue por la pandemia. Pero bueno, fue realmente una verdadera tragedia. Entonces, el presidente, para eclipsar toda esa tragedia económica, el no tomar medidas contracíclicas. ¿Qué son las medidas contracíclicas durante la pandemia? Pues es el apoyo que el Estado da, los incentivos que el Estado da a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que no tengan que perder empleos, para que no tengan que mandar a sus empleados a la calle. La exención de impuestos, los pagos diferidos de los impuestos, del pago de luz, de agua, de los compromisos fiscales, etcétera, no llegaron jamás, porque él decía que no iba a subsidiar empresas privadas porque no iba a quedar otro Fobaproa. Bueno, como si el apoyar a la estética de barrio, a la cafetería, al restaurante, a la lonchería, a los pequeños establecimientos que generan 3, 4, 5, 6 empleos, fuera apoyar grandes empresas y fuera rescatar empresas como sucedió con el Fobapro. Es completamente absurdo. Al no haber medidas contracíclicas y un pésimo manejo económico de la pandemia, con el problema que ya veníamos arrastrando, bueno, pues entonces estamos completamente en la lona en este momento. Es que no nos vengan con que el problema fue la pandemia, porque el problema viene de origen, incluso desde antes de que tomara protesta el actual presidente, porque desde antes de que tomara protesta, él organizó la cancelación del aeropuerto, ante la cobardía de Enrique Peña Nieto, que nunca defendió su aeropuerto y que lo dejó empezar a gobernar desde antes de que tomara protesta, lo dejó hacer lo que se le diera la gana. Bueno, le presentó a su nombre iniciativas legales, incluyendo la de la Guardia Nacional, antes de que llegara a la presidencia López Obrador, que le entregó en charola de plata a la presidencia. Después nos enteramos que fue a través de un acuerdo, pero bueno, es muy lamentable lo que vimos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que el actual gobierno tiene una sola política pública, que no los engañen, tiene una sola política pública, y esa política pública se llama conferencia mañanera. No hay otra cosa. Tú quitas de la ecuación la conferencia mañanera y este presidente, que dicen que es un super presidente con super popularidad, que tiene 60% de aprobación, que no es tan alto, es la misma que tenía Zedillo o Felipe Calderón a estas alturas de su sexenio, ¿no? O sea, no me parece nada espectacular, pero bueno, tú despejas la mañanera de la ecuación y estaría completamente desplomado, porque lo que tiene nada más es una imagen discursiva. Las mismas personas que lo evalúan con 60% de aprobación son las mismas personas que dicen que estamos reprobados en seguridad pública, que estamos reprobados en economía, que viven peor de lo que vivían antes, que su situación ha empeorado, que el sistema de salud está colapsado. En todo estamos mal.
dicho por las propias personas, pero la imagen del presidente es lo que cuenta, es lo que vende. Y lo que busca es empoderarse a través de hacer lo que más se le da, que es engrosar los programas sociales, utilizar dinero ajeno para su propio beneficio, dinero emanado de los impuestos de todos nosotros, y cada vez hacer más grande ese padrón de beneficiarios, ¿no? Fíjense, a mí me dicen constantemente, y últimamente me ha dado mucho coraje, pero bueno, constantemente, es que no hay oposición, es que no veo a la oposición, tenemos una oposición de caricatura, ¿no? No hace falta que la gente que no está de acuerdo con el presidente nos diga que estamos moralmente derrotados, no hace falta que nos digan eso, ¿no? Que suscriban lo que dice el presidente de la República. Pero la realidad es que cuando te avientan todo el camión del Estado, como lo estamos viendo en este momento, cuando tenemos un presidente que todos los días aparece a cuadro 2 o 3 horas invariablemente, y que pone la agenda porque es imposible evitar que ponga, es que les permiten que les ponga la agenda, puta, pues ¿qué hacemos? Él sale 2 o 3 días en todos los canales del Estado y todos los noticieros poniendo la agenda. ¿Cómo contrarrestar eso? Y no solo eso, sino que tiene un ejército de promotores electorales pagados también con nuestros impuestos, ¿no? 30,000 servidores, mal llamados servidores de la nación, tocando puerta por puerta, promoviendo los programas sociales del gobierno y después cobrando el favor de haberlos promovido, porque se quitan la cachucha del gobierno y se ponen la cachucha de Morena. Son los mismos brigadistas, exactamente los mismos. Es un programa planeado a la perfección. ¿Y saben cuánto presupuesto al año tiene el gobierno para programas sociales? 500,000 millones de pesos. Entonces, eso es el camión del Estado. Eso es que te avienten el camión del Estado. Un presidente que sale todos los días en medios de comunicación, primero los medios de comunicación del Estado, pero además acompañado por los medios de comunicación privados que están aterrados de que les vayan a quitar la concesión o algo así y que no hacen absolutamente nada. 500,000 millones de pesos en programas sociales, con un ejército de promotores del gobierno y de sus intereses, que trabajan todos los días para promover el voto, porque están en campaña permanentemente. Un aparato de impartición de justicia completamente sesgado y abocado a perseguir opositores. Van a decir, es que no hay opositores en la cárcel, puta, pues porque no se han dejado, ¿no? Rosario Robles, que, y lo digo, yo no estoy diciendo que sea inocente y que no haya participado en la estafa maestra, pero es una persona que llegó a una diligencia judicial porque la llamaron a comparecer a un juzgado y que no la dejaron salir. Y el argumento no es que estuviera involucrada en la estafa maestra, sino que se registró para entrar al juzgado con una identificación que a decir de ellos era falsa. Entonces eso es un delito, es falsedad en declaración, y la dejaron adentro. 2 años, nomás, ¿no? El ex senador panista Jorge Luis Lavalle lleva 2 años preso porque fue a una diligencia judicial llamar a decir, yo no, ni el que nada debe nada teme, yo vengo aquí, y lo acusaron porque Lozoya dijo que le dieron dinero a cambio de aprobar la reforma energética, y lleva 2 años ahí bajo la figura de prisión preventiva justificada. Ricardo Anaya, después de ver eso, dijo, no, pues yo no voy, a mí me mandan llamar y yo no salgo del juzgado. Es muy entendible lo que está pasando. Él no tiene orden de aprehensión, ¿no? Nada más son los dichos de Lozoya también, ¿no? En fin, todo el aparato del Estado completamente destinado a esa parte, no a perseguir criminales, no a impartir justicia, no a cuidar la integridad y la seguridad de las personas, sino completamente volcado a los intereses del gobierno a través de una fiscalía que se supone que es autónoma. Entonces, nada más, estos son unos ejemplos nada más, pero bueno, podemos poner muchísimos otros de la manera como se ha utilizado toda la fuerza del Estado para apuntalar un proyecto político. Es el diagnóstico que les acabo de dar, que bueno, quizá no es nuevo más que los detalles y el orden en el que se lo estoy empaquetando, pero ahora, ¿qué hacer ante todo esto? Porque muchas personas dicen,
¿qué haces? ¿Qué vas a proponer? Propone en el Congreso algo, propone en el Congreso que pues que ya dejen de minar la inversión en materia energética en el país, ¿no? Propone en el Congreso que nos dejemos de pelear con Estados Unidos porque nos va a causar un problema gravísimo por todo esto de el proceso de consulta que estamos llevando a cabo. Pues la verdad es que no se puede hacer poco cuando eres una minoría y tienes una mayoría avasallante e irracional del otro lado, que no permite ni siquiera pensar en voz alta. Es muy, muy complicado modificar las cosas desde ese lado. Además, insisto, lo que tenemos que hacer es regresar al estatus en el que nos encontramos para tomar vuelo otra vez y ver cómo volvemos a avanzar. Y eso pasa por sacar a estos del gobierno, no hay de otra. Miren, yo clasifico a las personas que aún defienden, vamos a una clasificación un poquito más amplia. Imagínense 3/3 de mexicanos, o de mexicanos con capacidad de votar, o que están en posibilidades de salir a votar. El primero de ellos, el primer segmento, son los que están con el presidente, no con Morena, están, porque no es lo mismo, están con el presidente, y que no los vamos a sacar de ahí jamás, no los vamos a convencer, ¿no? Es el chairo resentido, agresivo, violento, que se avienta de aquí, bueno, de aquí no, porque está muy bajito, pero se avienta de la torre latinoamericana defendiendo al presidente de la República, ¿no? Y lo defienden por una de dos razones, o por fanatismo, que los fanáticos son los menos, les juro, no parece, pero los fanáticos son los menos. Pudiera pensarse, por ejemplo, de este joven que increpó a Lorenzo Córdoba en la UNAM, ¿no? Que le dijo, no te queremos en la UNAM, si me hacen pasar por ciudadanos, ¿no? Los estudiantes corren, no es cierto, no son los estudiantes, son los de Morena. Después de votar en contra de la reforma eléctrica, a mí me decían, los ciudadanos te repudiamos, usted traidor a la patria. No son los ciudadanos, son los de Morena. No es cierto, o sea, se camuflajean y quieren hacer creer esa percepción. A ver, los fanáticos no son los menos, los fanáticos son un grupo muy pequeño. Este joven que increpó a Lorenzo Córdoba no es un fanático, él trabaja en Morena, está cuidando su chamba. La nómina mata todo, la nómina mata las convicciones, mata los valores, la nómina mata la congruencia. Pregúntenle a los diputados de Morena que acaban de aprobar la Guardia Nacional, la militarización de la Guardia Nacional. La mayoría son oportunistas, y los oportunistas son los que obtienen algo del Estado, y los que obtienen algo del Estado obtienen desde una despensa, los más humildes, ¿sí?, hasta un contrato multimillonario. Y les hablo de las empresas más importantes y más grandes de este país, que están completamente sometidas y a los pies de Andrés Manuel López Obrador, completamente, y que tienen derecho de picaporte en su oficina, y que entran y salen, y se llevan contratos enormes, por adjudicación directa, porque además 8 de cada 10 contratos en este país se adjudican y no se licitan, ¿no?, abonando a la opacidad. Todos esos son oportunistas, todos los que defienden al presidente, en su mayoría son oportunistas. Los demás ya son pendejos, ¿no? ¿Para qué vamos a llamarlos de otra manera? Ya tienen un problemita cognitivo ya serio, porque no puede ser que les guste que lo estén maltratando, ¿no? Bueno, por eso son una minoría. Ese es el primer segmento, son los que están ahí, no los vamos a sacar de ahí, ya sea por fanatismo, oportunismo, no los vamos a sacar de ahí. Luego hay un segmento que está cargado completamente del otro lado, donde estamos nosotros, donde nunca vamos a votar por un candidato de Morena, simplemente, ¿no? Y hay quienes todavía más radicales, ahí tienen a los de Frena, ¿no?, por ejemplo, ¿no? A los de Frena les pones de candidato a René Bejarano en una elección donde solo hay dos opciones, y te votan por René Bejarano con tal de que no gane Morena. Vaya, de ese tamaño está la polarización que ha logrado el presidente. Y tampoco nos van a convencer a ninguno de nosotros. ¿Ustedes se ven votando por un candidato de Morena? ¿Por Sheinbaum? ¿Por Patán Augusto? ¿Por Ebrard? Pues no, o sea, yo la verdad es que creo que no. Creo que la suerte está echada para estos dos segmentos. Es un poco más grande
Es un poco más grande el del presidente, no mucho, es un poco más grande el del presidente porque incluye a todos los beneficiarios de programas sociales y los tienen muy controlados, muy controlados. Y hay un segmento en medio, que es el segmento que le dio la victoria a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, un segmento de profesionistas, un segmento de amas de casa, un segmento de gente que sí reflexiona su voto, de la gente que estaba harta de gobiernos anteriores. Y ellos lo que dicen es, yo odio al PRI, yo odio al PAN, yo odio al PRD, yo odio a MC, pero también ya odio a Morena porque me decepciona. Entonces ya no tengo opciones. Entonces pues mejor me quedo en mi casa callado, váyanse al carajo todos, no quiero saber nada. Si nos vamos a un choque de trenes entre estos dos, nos van a ganar. No por mucho, insisto, pero nos van a ganar. De hecho, en el año 2021, contrario a lo que se pudiera pensar, los votos de la oposición sumados, PRI, PAN, PRD, MC, fueron un poquito más de 23 millones. Y los votos de Morena, Partido Verde y PT, fueron un poquito menos de 21 millones. Es decir, la oposición tuvo más votos que el presidente. Gracias a eso no tienen mayoría calificada en el Congreso en este momento y no pueden modificar la Constitución. Ustedes me van a decir, entonces, ¿por qué pierden votaciones? ¿Por qué sigue habiendo más diputados de Morena? Porque hay una sobrerepresentación, hay una cláusula de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Cuando se hizo la negociación para que hubiera diputados plurinominales, el PRI gobierno dijo, bueno, los dejo pasar, pero yo siempre voy a tener mayoría. Entonces hay una sobrerepresentación de entre el 10 y 15%, siempre. Por eso tienen mayoría simple, pero no tienen mayoría calificada. Por eso pudieron sacar como reformas a leyes secundarias la militarización el día de hoy, pero no van a poder hacer su reforma electoral para desaparecer al INE porque implica una reforma constitucional. Bueno, también esta, pero les valió y lo hicieron por leyes secundarias, ¿no? Entonces, estamos muy parejos en estos dos extremos, ¿no? Yo lo que les quiero invitar es a que no impere el desaliento. Es que la oposición perdió 6 de 8 estados en la elección de este año, ¿no? En los estados de este año. Sí, con un nivel de participación de entre 30 y 40%. Estados donde voltearon bandera los gobernadores. El de Hidalgo, el de Oaxaca, el de Quintana Roo. Lo voltearon completamente. Con una participación mínima, donde los que fueron a votar pues fueron los beneficiarios de los programas sociales, completamente controlados por el gobierno, donde la gente de la franja del medio no salió a votar y en menor cuantía salieron a votar los que estamos del otro lado, y con una lógica local. Pues han gobernado mal aquí, ahí sí hay diferencia. A lo mejor la gente está muy a gusto con su gobernador o odia a su gobernador, pero piensa diferente a nivel nacional. Eso es una lógica completamente diferente. Nos tenemos que comparar con la elección del 2021, donde fue un choque de trenes y nos fuimos a mitades. Pero para poder revertir esta tendencia, lo que tenemos que hacer es que salga a votar la franja del medio. Es completamente inútil, es una pérdida de tiempo completo tratar de convencer un chairo. Bueno, si les gusta pues estarse peleando y estar ahí dándose uno con el otro ahí en redes sociales o en algún café y demás, y tratar de convencer a los tierraplanistas, pues está difícil, ¿no? Y también es completamente pérdida de tiempo el tratar de convencer a alguien que ya es completamente contraria a la posición que tiene el gobierno. Lo que tenemos que hacer es convencer a los que están en medio. Y para eso tenemos que trascender a la manera en la que pensamos y cómo pensamos. Por eso es que yo sí veo útil, y quien diga lo contrario, se lo puedo demostrar con números, yo sí veo útil, primero, que la sociedad civil se apoye. Sociedad civil no me gusta llamarles, que las organizaciones de ciudadanos se apoyen en los partidos políticos, porque lamentablemente, para bien, para mal o para peor, son los únicos vehículos o instrumentos que hay para poder alcanzar el poder. Así, aunque suene redundante. Es la única manera, legalmente. Hay candidaturas independientes que ya fracasaron y ya pasó
su tiempo. Entonces, eso es muy útil. Sí tiene que la sociedad, los individuos, los ciudadanos, presionar a los partidos políticos de oposición, ¿no? Para que puedan conjuntar. Segundo, sí veo útil que haya una gran alianza electoral con miras a la elección del 2024 de todos los partidos de oposición. PRI, PAN, PRD, si se puede MC, mejor. Si logramos en una de esas arrancarles a los maromeros y oportunistas del verde, mejor. O sea, aquí de verdad estamos en una situación realmente crítica. Y solo así vamos a poder frenar esta regresión que estamos viendo en este momento. Y también, debo decirlo, veo una apatía enorme de la ciudadanía. Y eso, una complacencia enorme de la ciudadanía, y eso realmente entristece muchísimo. De verdad, miren, lo que votamos el día de hoy es gravísimo, gravísimo. O sea, de verdad es dar pasos hacia atrás a la época de Victoriano Huerta. De ese nivel se lo estoy poniendo. O sea, un Estado tan fuerte no lo teníamos desde ese momento. Es poner todos los fusiles del Estado a la orden de una sola persona. Lo que aprobamos con la Guardia Nacional implica no nada más que administrativamente, como dicen ellos, la Guardia Nacional va a quedar adscrita a la Secretaría de la Defensa. Un día, pues qué, ay hombre, está mejor, hombre, que me cuide un soldado, que me cuide un policía. Pues no nada más es eso, son cosas mucho más complejas. Los soldados tienen un entrenamiento diferente, los militares tienen un entrenamiento para la letalidad. Ellos no preguntan, ellos están entrenados para la guerra. Ellos obedecen instrucciones verticalmente. Los policías tienen un entrenamiento para la proximidad, para auxiliar a la ciudadanía. Y si metemos a nuestras policías al régimen de disciplina militar, pues entonces todos van a ser militares. Bueno, ya son militares, de hecho, en la práctica, pero ahora ya lo oficializamos, ¿no? Y lo peor, y que a mí me parece más peligroso, van a poder ser lo que se llama coadyuvantes del Ministerio Público en la Guardia Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder ayudar a llevar a cabo investigaciones por la comisión de delitos del fuero federal. Entonces, el Ministerio Público se va a poder apoyar en ellos para hacer cateos, para hacer trabajo de inteligencia, espionaje, entre paréntesis, espionaje. Van a poder, por ejemplo, detenerte en una autopista y registrar tu automóvil sin que puedas decir nada. Porque antes lo que se conocía como la Policía Federal de Caminos pasó a ser la PF, desapareció la PF, luego la Guardia Nacional. Ahora van a ser militares los que te van a poder tener en una autopista sin ningún tipo de razón y con todas las de la ley, porque ya están adscritos a la SEDENA. Es decir, el liberticidio completo. O sea, de verdad es gravísimo lo que estamos viendo. Y miren, supongamos, sin conceder, que haya alguna persona más autoritaria que Andrés Manuel López Obrador, que venga después un presidente aún más autoritario y más enfermo de poder que él, ¿no? Supongamos que López Obrador, estos 2 años que le queden de gobierno, diga, pues yo no voy a utilizar la Guardia Nacional en contra de la gente, ni nada, ¿no? O sea, me la voy a llevar relax. Supongamos que después, en 2 sexenios, 1 o 2 sexenios, venga alguien más loco que él, y que diga, pues sí, los voy a espiar, los voy a obligar a que se queden en su casa, voy a poner toque de queda, porque además no está reglamentado el artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías, ¿no? Voy a echar mano de las Fuerzas Armadas para poderme perpetuar en el poder, y pues a ver cómo le hacen. Milímetro que avanzan las Fuerzas Armadas en el control institucional de un país es milímetro que no retroceden. No retroceden. Y esto no es una crítica al ejército, o sea, vaya a la tropa. Pero hoy en día el ejército y la marina, las Fuerzas Armadas, administran puertos, aeropuertos, aduanas, transportan hidrocarburos, programas sociales, custodian y dosifican las vacunas, construyen bancos, remodelan, se supone que remodelan escuelas, hacen muchísima obra pública. La mitad de la obra pública de este país la hace la milicia,
¿Qué significa esto? Uno puede decir, bueno, pues tienen muy buenos ingenieros militares. Hay una calle que se llama Ingenieros Militares, entonces yo supongo que son muy buenos ingenieros, ¿no? Bueno, cuando una obra pública corre a cargo de militares, es una obra que se considera de seguridad nacional. ¿Y qué implicaciones tiene que se considere de seguridad nacional? Que no pueden ser sujetos a ningún tipo de amparo cuando se pisoteen derechos de particulares, que no puede haber transparencia, no podemos conocer cuánto se gastó, no podemos conocer tampoco los proyectos arquitectónicos que están llevando a cabo, y algo bien importante que acaba de terminar la Corte, ¿verdad? No podemos conocer ni siquiera las declaraciones patrimoniales de los militares. El militar que se encargó el general que se encargó de construir Santa Lucía, que hoy es quien lo administra, le acaban de encontrar 10 vehículos de lujo, Mercedes-Benz, BMW, o sea, impresionante. Y lo sabemos por una nota periodística, pero él se amparó para que no se diera a conocer su declaración patrimonial porque era un asunto de seguridad nacional. De ese tamaño son las consecuencias de empoderar a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces esto es realmente grave lo que estamos viendo, y todo esto se los comento porque yo veo una sociedad completamente impávida ante lo que está pasando. O sea, militarizaron al país, hombre. No pasa nada. Estamos en proceso de consulta del TEMEC, no pasa nada. Igual nos salimos, igual el 15 de septiembre va a anunciar algo del TEMEC, ¿no? El presidente. Igual y nos salimos del TEMEC, no pasa nada. No, pues no pasa nada, nomás igual y perdemos 5 millones de empleos de golpe y tajo. No pasa nada, ¿no? Entonces, entre no pasa nada, no hacemos nada. Y no hay cambio alguno en el mundo que no emane, en primera instancia, de los ciudadanos, no lo hay. Y les pongo sobre la mesa el ejemplo, y vean un documental que se llama The Square, en español es La Plaza, y narra cómo pudieron derrocar a su dictador los jóvenes en Egipto. Llevaba 30 y tantos años gobernando. Ejecuciones, enriqueciéndose a costas de la gente, subió impuestos, los tenía prácticamente esclavizados a todos, etcétera, un tipo enfermo de poder. Y fueron los jóvenes que se fueron a apostar a una plaza, a una glorieta, hicieron un campamento y dijeron: no me muevo de aquí hasta que renuncie el presidente. Y se le sumaron después la clase media, ¿no? Los empresarios, y se fueron a apostar también a la plaza. Y luego se sumaron también los de extrema izquierda y se fueron a apostar también a la plaza. Y luego se fueron a sumar también los musulmanes fundamentalistas con sus túnicas y se fueron a apostar a la plaza. Y la presión fue tal que no aguantaron, ¿y qué creen? Sacaron al dictador. Entonces, aquí no hay de otra. Sí, vamos a tener que juntarnos con gente con la que no coincidimos, pues sí. Ya después nos volvemos a agarrar. Ya después volvemos a dar una lucha diferente. Ahorita lo que tenemos que hacer es organizarnos, y esa es la forma como podemos frenar esta regresión autoritaria, porque de la manera institucional las victorias han sido importantísimas, pero no han sido suficientes. ¿Qué victorias hemos tenido? Bueno, tenemos un dique muy importante en el Tribunal Electoral y en el INE, por ejemplo, un dique muy muy importante donde no pasan algunos de los abusos que se plantean. Tenemos otro muy importante en la Corte, que dando tumbos, ha trabajado para un lado y para el otro. Tenemos otro importante con la nueva mayoría de la Cámara de Diputados, que ya no tiene mayoría calificada, y logramos frenar la reforma eléctrica, pero pues hasta ahí. Por eso el presidente, ¿qué quiere? Desaparecer al INE, desaparecer al Tribunal Electoral, agandallar la mayoría en la Cámara, pues sabe que ahí es donde está su mercado. Ahí son los puntos que le falta por tripular. Va por el INAI, por ejemplo. Entonces, la manera de frenar esta parte, no hay más, es sacándolos del poder. Y para sacarlos del poder necesitamos una sociedad con individuos informados y que sepan exactamente que tenemos que unirnos para poder sacar adelante este país. No hay de otra. Con esto me podría alargar muchísimo más, pero bueno,
aquí concluimos. Pues muchísimas gracias, diputado. Bueno, para ir cerrando y concluyendo, diputado Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Agradecerte de parte igual de México Libertario y del Partido Libertario MX por acompañarnos, ¿no? Y recordarles a todos que el motivo de esta plática pues es buscar su apoyo, su firma para la creación de la primera agrupación política libertaria en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces es la lucha, precisamente señalaba hace unos minutos Jorge, desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, que tenemos que dar, ¿no? Acercarnos a esta cuestión institucional para poder mejorar o cambiar o detener, ¿no? Parar esta destrucción. Pues muchas gracias. Si alguien quiere darnos la firma, bueno, pues aquí estamos. Ajá, sí, de una vez podemos aprovechar, ¿no? Traen su INE, con mucho gusto podemos pues captar su firma para este esfuerzo. Pues muchísimas gracias y que viva la libertad y el futuro es libertario. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.